¿Estudiar virtual o presencial? Hagan de cuenta que yo ya no quería ni siquiera salir a tomar el sol. ¿Uno estudiando virtual realmente aprende algo? Hoy, desde mi experiencia como estudiante, te voy a explicar cuáles son las ventajas y desventajas desde mi punto de vista, qué te recomiendo, qué es mejor y absolutamente todos los detalles de vivir estas dos experiencias y dos modalidades completamente diferentes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Villate y bienvenidos a un nuevo video. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ok, esto se siente increíble decirlo otra vez después de tanto tiempo. Y bueno, como ya escucharon y como vieron en el título, hoy vamos a comparar la modalidad de estudiar virtual versus presencial. Es un tema que sé que me han pedido bastante porque he estado alrededor de 5 colegios diferentes en toda mi vida, entonces les puedo hablar y les puedo explicar un poco de cómo funciona cada cosa. Yo conocí la modalidad virtual, creo que como la mayoría de ustedes, y es a raíz de la pandemia, y fue porque yo estaba estudiando en un colegio de acá de Bogotá presencial, súper normal. Llegó la pandemia y lo que ya sabemos, empecé con clases de Meet, de Zoom, dejaron proyectos, trabajos que ni calificaron. Ese año no aprendí absolutamente nada, o sea, me fue muy mal. Entonces, cuando yo acabé séptimo y se acabó la pandemia, entre comillas, pues yo dije, voy a salirme de este colegio y voy a buscar uno nuevo. En ese proceso de búsqueda nos recomendaron un montón de colegios, pero el que yo seleccioné y el que yo elegí fue Abeca, este de acá. La verdad, ese colegio, cuando yo lo empecé a averiguar, tenía buenas calificaciones, me lo recomendaron muchas personas, entonces yo dije, probemos y miremos qué tal me va. Acá les cuento un poquito de qué trata y cómo funcionó el colegio, pero hagan de cuenta que este es un colegio creado en Estados Unidos, específicamente en Pensacola, Florida. Este colegio tiene un formato totalmente diferente porque obviamente es internacional por lo virtual, entonces cualquier persona de cualquier país puede tomar las clases y estar en el mismo grado. Otro factor que vale la pena recalcar es el idioma. Como fue creado en Estados Unidos, todas las clases, absolutamente todo, era en inglés. Allá no había ni siquiera una persona que te hablara en español. Todo era en inglés y todos los trabajos tú los tienes que resolver en inglés y demás. El formato con el que aprendes en este colegio no son reuniones por Meet ni por Zoom, ni te reúnes con un profesor como tú a tú, sino que el método de enseñanza de este colegio es por medio de videos. ¿Cómo así videos? Son como esas clases que viven allá en Pensacola, las graban en el salón de clases con los estudiantes que van allá, con los profesores que están allá, y esos videos los suben a la plataforma y pues tú los puedes ver. Entonces la verdad es un formato que se me hizo muy extraño porque nunca había aprendido ni nunca había tomado clases por medio de videos, pero o sea, con mi experiencia y con lo que viví les digo que funciona. Los profesores que explican son muy buenos y explican muy bien y detalladamente, entonces es muy válido y es muy bueno, y en mi caso pues funcionó. Esto es así como un abrebocas de cómo funcionaba el colegio, pero pues ahora hablemos un poco más de las ventajas y desventajas de estudiar en ambos casos. Yo se los escribí aquí muy juiciosa para que no se me pase ninguno. Entonces, empecemos con lo virtual. El primero y uno de los más importantes es que tienes más flexibilidad y manejo de tu tiempo. Precisamente como les contaba que son videos, tú decides a qué hora, cuándo y dónde verlos. O sea, nadie te está como exigiendo que sea en tal horario, no. Tú puedes acomodar los horarios a tus necesidades. Por lo tanto, esto es algo que a mí me encanta porque es muy bueno esa flexibilidad que el colegio virtual te permite. El segundo punto va ligado y es que no necesitas estar en un lugar específico. Tú puedes tomar las clases desde cualquier lugar del mundo. Puedes estar en Japón, África, España, París, lo que tú quieras, y la clase va a ser exactamente la misma, va a durar lo mismo, va a ser exactamente igual. Entonces pues eso es algo que es muy bueno porque de hecho puedes viajar mientras tomas clases o puedes estar con más personas, por la mañana tomar clases, por la tarde estar con ellos o como tú quieras, pero no necesitas estar en una locación específica. También este te permite hacer actividades de tu interés, entonces en mi caso yo estuve practicando breakdance, natación, podía grabar videos por la tarde, o sea, puedes hacer varias cosas que a ti te gusten
porque te da el tiempo. Otro punto que me parece súper importante, pero depende del colegio, es el idioma. En mi caso, como todo era en inglés, pues esto me mejoró muchísimo todo, o sea, se los juro, el nivel de speaking, de writing, de absolutamente todo me lo mejoró, porque pues yo venía con un nivel de inglés promedio de Colombia, más estudiar en un lugar donde te hablan solamente en inglés y tú tienes que aprender sí o sí inglés para después ahí sí entender la materia, pues me ayudó bastante. Obvio sí era retador, pero funcionó y lo haría otra vez. Otro aspecto que también me parece importante recalcar es el tema económico. Es muchísimo más barato que estudiar en un colegio presencial. Nada más contando el estudio en sí, como la pensión, por decirlo así, es mucho más barata. Sumándole que tú no tienes que pagar ruta, almuerzo, que si van a hacer una salida pedagógica, que si cobran los gym days, las actividades. lo que sea, no lo tienes que pagar. Entonces es mucho más económico. Otra virtud del colegio virtual que la pongo acá es que me enseñó varias habilidades y es el tema, por ejemplo, Del compromiso, del enfoque, de la autonomía. porque si tú no tienes autonomía en un colegio virtual, no haces las cosas y no lo puedes sacar adelante. También te enseña la organización, o sea, si tú te aprendes a organizar, ya, te va a ir muy bien. Ahora vayamos con desventajas de estudiar virtual. Primero y la más importante desde mi punto de vista, la socialización. ¿Qué pasa con la socialización? Que tú no convives todo el tiempo como lo harías en un presencial con personas de tu edad y no aprendes cómo a resolver de manera tan constante esos conflictos que se pueden presentar. Es un poco más difícil conseguir amigos y estar constantemente charlándose, hablándose. Este punto depende de la persona porque en mi caso yo soy una persona muy sociable, que le encanta hablar, que le encanta molestar, que le encanta salir, hacer planes y hacer de todo, que estando en la casa esto es muy difícil. Porque también viene el punto de la comparación con personas que están presenciales, entonces llega como, ay, yo quisiera también ir a esa salida pedagógica, yo quisiera presentarme en estas competencias o lo que sea. Depende muchísimo de tu personalidad. Tienes que aprender sí o sí a hacer amigos por fuera del colegio si estudias virtual, porque si no, es muy fácil que te sientas y que te quedes solo. Otro punto que va ligado que me pasó a mí es el tema del sedentarismo. O sea, yo como ya no tenía la necesidad de salir, no lo hacía. Hagan de cuenta que yo ya no quería ni siquiera salir a tomar el sol. ¿Por qué? Porque no había la necesidad, porque no había como una motivación que me llevara a salir. O sea, simplemente como todo lo podía hacer en mi casa, podía dormir, estudiar y el resto hacerlo en la casa, pues ya. O sea, chévere. Pero esto fue algo que después de un tiempo me di cuenta que estaba mal, que estaba muy mal, porque pues primero tuve temas y complicaciones físicas y enfermedades porque se me bajó la vitamina D. O sea, se los juro, yo ya no tenía vitamina D en mi cuerpo porque yo no salía. También el tema, por ejemplo, de socializar, me daba pereza ir a hacer mercado, me daba pereza hacer cualquier cosa porque pues no, o sea, todo estaba en la casa y ya. Entonces, si van a estudiar virtual, ojo con eso y oblíguense a salir. Puede que no tengan la necesidad, pero busquen hacer actividades por fuera. Otro punto negativo, y esto también depende del colegio, pero en mi caso es que el tutor no tiene pedagogía. Abeca no funciona, como ya se los dije, con un profesor tú a tú al cual le puedes hacer preguntas o el cual te va a calificar los exámenes y proyectos. No, lo que tiene Abeca es la asignación del tutor. En este caso, mi tutora era mi mamá. Entonces mi mamá era la que me calificaba todos los exámenes y todo para después enviárselos al colegio y que después ellos lo volvieran a calificar. ¿Qué pasa con este tutor? En mi caso mi mamá, pues que si yo tenía una pregunta, no sé, de álgebra, de sociales, de lo que sea, ella no estudió eso para responderme, ella estudió psicología y administración de empresas, más muchas cosas de las que yo estaba viendo en ese momento no se acordaba. ¿Qué pasó con esto? Que cada duda que yo tenía, si mi mamá no lo sabía, mi profesor era Google, era YouTube. Entonces, pues esto era algo que no es tan chévere y que desde mi punto de vista es mejor preguntarle y tener la posibilidad de alzar la mano y decir,
no entendí. Y por último, algo negativo que veo es la distracción. Para mí valió la pena ponerlo porque es algo que yo viví bastante y es el tema de cómo la educación es tan autónoma y tú decides qué hacer y qué no hacer, pues es muy fácil distraerte. Aquí entre nos habían días que yo, no sé, estaba cansada, me aburría de las clases y empezaba con el celular a ver Instagram o pintar o ver mandalas o abrir otra pestaña en el computador y ver videos de YouTube. O sea, distraerse era algo muy sencillo precisamente por lo que no tienes a esa guía y a esa persona que te dice como las cosas que hay que hacer. Esto lo pueden criticar porque me pueden decir, ay, es que necesitas al policía que te controle. Cuando algo no me gusta, por ejemplo, no sé, no me gustó un tema de biología, es muy fácil que yo me distraiga y prefiero tener el profesor que esté conmigo a que yo esté sola en un tema donde me cuesta tener ese autocontrol y autonomía. Se los digo obvio desde perspectiva de estudiante. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco del tema de la presencialidad. Aspectos positivos de estudiar en la presencialidad: socialización. O sea, yo amo estudiar presencial porque tienes como esas experiencias, anécdotas que contar con tus amigos en el colegio y eso es algo que a mí me encanta y que yo desde chiquita había soñado. Por ejemplo, el tema de tener una promoción, de graduarme con todo el mundo, de hacer las salidas pedagógicas, todas esas cosas que vienen con grupos, con compañeros, con profesores, a mí me encantan. Entonces ese es un aspecto muy bueno. También, como se los dije antes, les lleva a tener que sí o sí convivir y trabajar esas relaciones que puede que no te gusten o que alguien te caiga mal. Te vas a tener que enfrentar con esas personas toda tu vida y es bueno hacerlo desde chiquito. Es algo que, aparte de que a mí me guste, siento que es necesario porque somos seres sociales. Segundo aspecto, salidas pedagógicas y temas artísticos. Todas esas presentaciones que al final del año te presentas, que para el día de la mamá, que todas esas presentaciones chiquiticas que haces son chéveres de hacerlas en el colegio. En el virtual tú no vas a tener la posibilidad de hacer nada de esto si a ti te gusta. Tal vez puede que busques una academia o algo por aparte, pero va a ser por aparte fuera del ámbito estudiantil. Mientras que en el colegio tú ya ves estos temas artísticos. Otro punto fue poder resolver dudas con tu profesor. Tienes tu profesor ahí en vivo, el que estudió, fue a la universidad como por 5 años y está aquí al frente y tú le puedes preguntar en vivo y en directo. No tienes que necesariamente buscar ChatGPT o YouTube o Google o lo que sea para resolver tus preguntas, sino que tienes un humano que es capaz de resolverte las dudas que tengas. La rutina me parece bueno porque te lleva a crear un orden y a tener algo preestablecido para tus días. Porque claro, es bueno que tus días sean diferentes y añadir cosas nuevas y demás, pero también está chévere aprender a seguir una rutina y aprender a seguir ciertas cosas que ya estaban creadas. Otro aspecto que a mí me gusta bastante, los intercolegiados. Yo soy una persona que me considero bastante competitiva, entonces me gusta todo este tema. Que el Spelling Bee, de ir a, no sé, competencias de matemáticas, de filosofía. De todas estas cosas me parece que son muy chéveres y se viven solamente en los colegios presenciales. Y pues hablando de lo de antes, hay más concentración, que creo que ya no hay que redundar más en eso. Ahora, puntos y aspectos negativos de estudiar presencial. Es más costoso. Sí o sí vas a tener que pagar más. Digan lo que quieran, así el colegio sea muy barato, así lo que sea. Es más caro estudiar presencial que virtual. Toda la vida. Segundo aspecto negativo, siempre te van a imponer los horarios. Tú como estudiante o como papá incluso no tienes la posibilidad o la opción de ajustar los horarios a tus necesidades o a tu querer. Lo que pasa aquí es que tú tienes que adaptar tu tiempo al colegio y todas tus actividades externas a que no se crucen con el horario que ya tiene el colegio.
Con esto también tiene que ver pues que las clases que ves, así no te gusten y así sean de relleno, pues las tienes que ver si quieres pasar el año. Cosa que en el virtual es más que todo las 5 materias básicas que ves, porque se me olvidó contarles esto, pero en Abeca tú solamente ves las materias fundamentales, que es decir son las de ciencias sociales, que ahí va historia y geografía, inglés, matemáticas, creo que me falta una pero no sé cuál, y Bible. Bible es como religión o esa clase de Biblia cristiana porque el colegio tiene un enfoque cristiano. Entonces pues estas son las únicas materias que tú tienes que ver, o sea que sí o sí tienes que ver para poder pasar el año. Más si tú quieres estudiar algo como artes o alguna cosa extra, es opcional. Mientras que en el colegio presencial no, tenemos menos tiempo libre y el tiempo que tenemos que nos dan de vacaciones es en temporada alta. Al menos en los colegios con los calendarios que yo he estado acá en Bogotá, todos tienen sus vacaciones preestipuladas para una fecha de temporada alta. Es decir que todo si vas a viajar es más costoso. Otro punto que también es importante es que hay más tareas y trabajos, precisamente también porque hay más materias. Entonces suele pasar que acabas de estudiar, llegas a tu casa y sigues haciendo trabajos. Y el último aspecto negativo para cerrar este video es el uso del uniforme. Es algo que en lo personal no me gusta y que por mí yo sería feliz si me dejan irme en ropa particular todos los días porque no le veo el problema. No entiendo cuál es la necesidad de que nos veamos como minions, pitujos, todos iguales. O sea, parecimos un palumpas iguales. No, se ve horrible. Entonces, esto es algo que sí, la verdad, no me gusta. Bueno, en conclusión, ya uniendo los dos temas, ¿qué es mejor? Les digo, depende. Depende de tus necesidades y de lo que tú quieras. Si tú eres una persona que, no sé, viaja mucho y necesita un espacio que no sea fijo, sí o sí te recomiendo lo virtual. El método de enseñanza es bueno, aprendes porque sí necesitas aprender para pasar el año, desde mi experiencia y el colegio en el que estuve. Pero por lo contrario, si tú eres una persona más sociable, que le gusta todo el tiempo interactuar, hacer proyectos, temas artísticos, te recomiendo claramente estudiar presencial. En este momento se me olvidó contarles, pero yo estoy otra vez retornando a la presencialidad porque extrañaba mucho estar con amigos, extrañaba mucho esas experiencias y la verdad pues se me hizo más emocionante volver. Sin embargo, ambas modalidades se las recomiendo. Depende mucho hacia dónde quieres ir, cuáles son tus metas, dónde puedes lograr cada cosa. Ambas cosas son buenas, ambas cosas les veo puntos positivos, me han enseñado bastante. Ambas son retadoras, son desafiantes, que si te vas por acá por no hacer nada, no lo hagas porque sí o sí vas a hacer algo. Que si te vas para acá porque no eres una persona autónoma, te digo que sí o sí tienes que aprender a tener autonomía en tu vida, entonces tampoco lo uses como excusa para evitar algo que no quieres hacer, sino que por el contrario, si escoges alguna de estas, mira que sea desafiante y que lo veas bueno para tu vida y que te lleve a hacer cosas muy grandes. Si estás en este momento en la toma de decisión de qué colegio y de qué modalidad escoger, te deseo toda la suerte del mundo. Sé que no es tan fácil, pero espero que decidas correctamente, decidas por lo que te hace más feliz y te llena el corazoncito. Por ahora, tú y yo nos vemos en otro video, entonces recuerda que si te gustó, comenta qué otros videos quieres, suscríbete y nos vemos en Instagram, por allá también te espero y podemos hablar más. Les quiero mucho, si tienen alguna pregunta estaré pendiente en los comentarios y ya. Y como, no sé, también te permite hacer actividades. ¡Ay, cállense!